Durante siglos, millones de personas han mirado la imagen de San Sebastián, creyendo que solo estaban viendo a un mártir. Pero lo que casi nadie se ha detenido a pensar es que esa imagen podría no significar lo que siempre nos han contado, porque con el paso del tiempo, su figura empezó a cambiar. No su historia, sino la forma en la que era representado, y lo que esa representación empezó a despertar en quienes la observaban. ¿Cómo es posible que un símbolo religioso terminara teniendo interpretaciones tan diferentes, incluso opuestas? ¿Y por qué hay detalles en esta historia que rara vez se explican abiertamente? Cuanto más se analiza, más difícil resulta ignorar lo que realmente podría estar detrás. Esto no es casualidad. Suscríbete para entender por qué la imagen de San Sebastián ha generado tantas interpretaciones. Primero hay que volver al principio, pero no como te lo han contado siempre, sino fijándonos en los detalles que casi nadie cuestiona. San Sebastián fue un soldado romano en el siglo III, en una época donde ser cristiano podía costarte la vida. Y lo curioso es que él no era una víctima cualquiera. Tenía poder, tenía posición, y aún así decidió arriesgarlo todo en secreto. ¿Por qué alguien en su posición haría algo así, sabiendo cómo terminaban esas historias? Porque tarde o temprano lo descubrieron. Y lo que vino después no fue solo un castigo, fue un mensaje. Atado a un árbol, su cuerpo fue atravesado por flechas, una tras otra. Una ejecución pública, un aviso para cualquiera que pensara en hacer lo mismo. Y aquí es donde ocurre algo que no encaja del todo, porque según los relatos, no murió, sobrevivió. ¿Cómo es posible que alguien en esa situación siguiera con vida? Fue rescatado, cuidado en secreto, y logró recuperarse. Pero lo que hizo después es aún más difícil de entender, porque en lugar de desaparecer, decidió volver al mismo lugar, al mismo peligro, como si supiera que esta vez no habría otra oportunidad. Y entonces sí, su historia terminó, pero no de la forma que la mayoría recuerda, porque lo que realmente quedó no fue su muerte, fue algo mucho más extraño, porque con el paso del tiempo, lo que empezó a destacar no fue su historia, fue su imagen. Y aquí es donde todo empieza a volverse más difícil de explicar. Una y otra vez, distintos artistas comenzaron a representar exactamente lo mismo. Un cuerpo joven, atado, atravesado por flechas, pero sin mostrar el dolor que debería estar sintiendo. Y esto plantea una pregunta incómoda. Si era una escena de sufrimiento extremo, ¿por qué no se representaba como tal? ¿Por qué, en lugar de dolor, se transmitía otra cosa? Durante el Renacimiento, esta forma de representarlo no solo continuó, se intensificó. Los artistas comenzaron a mostrar a San Sebastián como un cuerpo casi perfecto, proporcionado, sereno, casi idealizado. Y cuanto más se repetía esa imagen, más se alejaba de una simple ejecución. Porque la gente ya no solo veía a un mártir, veía algo más. Algo difícil de definir, pero imposible de ignorar. ¿Qué estaban viendo realmente? ¿Era solo una interpretación artística? ¿O había algo más detrás de esa forma de representarlo? Porque cuando una imagen se repite tantas veces, durante tantos siglos, deja de ser casualidad y empieza a convertirse en un símbolo, pero no siempre en el símbolo que se supone que debía ser. Esto acaba de empezar. Suscríbete, y es justo en este punto, donde la historia deja de ser solo historia. Porque cuando una imagen se repite durante siglos,
en distintas épocas, en distintos contextos, deja de ser una simple representación. Se convierte en algo más, en un símbolo, pero no siempre en el símbolo que se supone que debía ser. Porque lo que empezó como la imagen de un mártir, poco a poco fue adquiriendo otros significados, más silenciosos, más difíciles de explicar, especialmente en momentos de la historia donde ciertas ideas no podían expresarse abiertamente. Y aquí es donde todo empieza a volverse realmente interesante, porque hay algo que muchos pasan por alto. La forma en la que una sociedad interpreta una imagen dice más de esa sociedad que de la propia imagen. Y durante siglos hubo personas que vieron en San Sebastián algo diferente. No solo sufrimiento, no solo fe, sino una representación que conectaba con algo más personal, más íntimo, algo que no siempre podía decirse en voz alta. ¿Por qué precisamente esta figura y no otra? ¿Por qué esta imagen empezó a destacar entre tantas otras? Porque no era solo lo que mostraba, sino cómo lo mostraba. Un cuerpo expuesto, vulnerable, pero al mismo tiempo fuerte, herido, pero no derrotado. Y esa combinación no era común, de hecho, era única. Y cuanto más se repetía, más personas empezaban a interpretarla a su manera, sin necesidad de explicaciones oficiales, sin necesidad de que nadie lo confirmara. Simplemente lo veían. Y cuando algo puede interpretarse de tantas formas distintas, deja de pertenecer solo a su origen y empieza a pertenecer a quienes lo observan. Pero aquí es donde surge la pregunta más importante. Si una imagen cambia tanto con el tiempo, ¿sigue siendo la misma o se convierte en algo completamente diferente? Y cuanto más se profundiza en esta evolución, más evidente se vuelve algo incómodo. Porque no se trata solo de arte, ni de historia, sino de cómo ciertas imágenes terminan adquiriendo significados que nunca fueron declarados oficialmente, pero que, aún así, están ahí, presentes, persistentes, difíciles de ignorar. Durante mucho tiempo hubo ideas, identidades y formas de ver el mundo que no podían expresarse abiertamente, no porque no existieran, sino porque no eran aceptadas. Y cuando algo no puede decirse, encuentra otras formas de mostrarse, formas más sutiles, más silenciosas, pero igual de poderosas. Y aquí es donde la figura de San Sebastián empieza a adquirir una dimensión completamente distinta, porque para muchas personas, su imagen no era solo la de un mártir, era algo más difícil de definir, algo que conectaba con emociones, con identidad, con interpretación, pero nunca de forma explícita, nunca de forma directa. Y eso es lo que lo hace tan interesante, porque no hay un momento exacto en el que todo cambie. No hay una declaración oficial, no hay una confirmación clara, solo una transformación lenta, constante, que ocurre a lo largo del tiempo, casi sin que nadie se dé cuenta. Y sin embargo, cada vez más personas empiezan a ver lo mismo, a interpretar lo mismo, a sentir lo mismo. ¿Casualidad? ¿O simplemente una forma diferente de leer una imagen que siempre estuvo ahí? Porque cuando algo se repite durante generaciones, cuando atraviesa épocas, culturas y contextos distintos, deja de ser una coincidencia y empieza a convertirse en un lenguaje. Un lenguaje que no se escribe, pero que se entiende. Y quizás ese es el verdadero punto clave de toda esta historia. Y después de todo esto, la pregunta ya no es ¿qué ocurrió en el pasado?,
La pregunta es, ¿qué significa todo esto ahora? Porque San Sebastián nunca fue oficialmente redefinido. Nadie cambió su historia original. Nadie declaró un nuevo significado. Y sin embargo, su imagen cambió. Su percepción cambió. Y lo más curioso es que ese cambio no vino desde una institución, sino desde las personas que lo observaban. Cada generación empezó a ver algo distinto, algo que conectaba con su propio contexto, con su propia forma de entender el mundo. Y eso plantea algo aún más interesante. Quizás el verdadero significado nunca estuvo completamente definido. Quizás siempre fue una imagen abierta, preparada para ser interpretada. Y si eso es así, entonces lo que estamos viendo hoy no es una distorsión, es una evolución. Pero aquí es donde todo cambia por completo. Porque si una imagen puede transformarse tanto, si puede adaptarse a diferentes épocas, si puede reflejar cosas distintas según quien la mire, entonces ya no estamos hablando solo de historia. Estamos hablando de algo mucho más profundo, de cómo las personas encuentran significado, incluso donde aparentemente no lo había. Y tal vez ese es el verdadero secreto, que San Sebastián no representa una única verdad, sino muchas, tantas como miradas han pasado por su imagen. Y quizás por eso sigue generando preguntas incluso hoy, porque hay símbolos que no cambian, pero hay otros que cambian con nosotros. No te pierdas esto. Suscríbete